Prepárate para una historia que te helará la sangre y te dejará sin aliento. ¿Ya te suscribiste al canal para no perderte ni un segundo? ¿Le diste me gusta a este video? No querrás perderte cada detalle de esta increíble transformación. Él le dijo, no quiero una novia embarazada. 5 años después, entró a una deslumbrante gala y se encontró cara a cara con 3 niñas pequeñas que se parecían exactamente a él. Era una tarde-noche en Madrid, y la ciudad, vista a través de los enormes ventanales de la sede central de Tech Solutions Iberia, palpitaba con luces de neón. Pero dentro de la elegante y minimalista oficina, en el piso 30 el aire era denso y frío. Sofía estaba de pie junto a la ventana. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba un pequeño trozo de papel doblado. Su respiración se aceleró al mirar a Diego Castillo, el hombre que una vez le susurró sueños al oído y que ahora la miraba como a una extraña. Él era todo lo que las revistas decían: pulcro, poderoso, asombrosamente guapo, con penetrantes ojos oscuros y cabello como ébano tallado. Pero esa noche, él parecía distante, gélido. «Estoy embarazada», dijo finalmente ella, con voz suave pero firme, aunque su estómago se encogía de miedo. Diego no reaccionó al principio. Se recostó en su silla, la mandíbula tensa. Su silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. «¿De cuánto?», preguntó, tras una larga pausa. Su voz era baja y medida, como si estuviera discutiendo pérdidas trimestrales en lugar de las vidas que habían creado. «11 semanas», dijo ella. «¿Son trillizas?» Esa palabra pareció cambiar algo en el aire. Él parpadeó una vez, luego exhaló lentamente, presionando sus dedos contra su sien, como si fuera una negociación que se iba al traste. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Luego, más alto, con más firmeza: «Sofía, no estoy listo para esto. No soy ese tipo de hombre. Tú sabes quién soy». Ella lo miró, con los ojos ardiendo. «Creí que sí». Él se levantó bruscamente y caminó hacia el bar en la esquina de la habitación. Se sirvió una bebida. No le ofreció nada a ella. Bebió en silencio durante unos segundos antes de volverse a mirarla. «Puedo darte dinero, todo lo que necesites, pero no puedo ser parte de esto. Tengo mi empresa, mi vida. Esto no es parte del plan». Sofía sintió que su corazón se desgarraba, lenta y cruelmente. «No son un plan, Diego. Son personas, nuestros hijos». «No», dijo él firmemente. «Son tu responsabilidad. Nunca pedí esto». Sacó una chequera y garabateó algo rápidamente. Arrancó la página y la colocó en el borde de su escritorio, sin siquiera mirarla. «Esto debería cubrir lo que necesites, médicos, lo que sea». Ella miró el papel, pero no lo tocó. La cantidad no importaba. Él podría haberle ofrecido 1.000.000 de euros, y habría sido lo mismo. Lo que ella necesitaba, él lo acababa de arrancar con una sola frase. «No quiero tu dinero», dijo en voz baja. «Quería tu honestidad, tu apoyo, tu decencia». «Estarás bien», dijo él, ya dándole la espalda. «Eres fuerte, no me necesitas». Su voz se quebró al susurrar. «Tienes razón, no lo hago». Sin decir otra palabra, salió, aferrando la imagen de la ecografía contra su pecho como un escudo. La recepcionista no levantó la vista al pasar. El viaje en ascensor se sintió como una caída libre. Mientras las puertas se cerraban, Sofía se secó una lágrima de la mejilla y susurró a las 3 vidas dentro de ella: «Las tengo, lo prometo».
y aunque su mundo acababa de hacerse añicos, algo dentro de ella comenzó a brillar. Frágil, pero feroz. El invierno llegó temprano ese año a Barcelona. El viento frío azotaba las calles del Poble Sec como una advertencia, susurrando en cada grieta y rendija que la vida no sería fácil. Sofía se encontró viviendo en un apartamento pequeño y destartalado, en un quinto sin ascensor, muy lejos del mundo brillante en el que solía flotar cuando Diego estaba a su lado. El suelo crujía con cada paso, las ventanas apenas impedían el frío y el radiador siseaba como si la odiara, pero era suyo. El alquiler se atrasaba más a menudo de lo normal, y su vecino de arriba ponía música tan alta que despertaría a los muertos. Pero al menos nadie podía decirle que se fuera. Todavía no. Trabajaba en 2 trabajos, a veces 3, cuando podía mantenerse en pie el tiempo suficiente. Sus mañanas comenzaban en un bar de la esquina, en la calle Bly, donde servía café a los obreros de la construcción y a los empleados del ayuntamiento, que apenas notaban su creciente vientre. Sus tardes las pasaba limpiando aulas en una escuela local, arrastrando una fregona por pasillos iluminados con luces fluorescentes hasta que le dolía la espalda. Los fines de semana tomaba trabajos ocasionales, doblar ropa para señoras mayores, organizar armarios, incluso coser cortinas para los vecinos, cuando se enteraron de que tenía talento para ello. Cada euro importaba, pero nunca era suficiente. Las facturas del hospital se acumulaban. Los médicos le dijeron que llevar trillizas significaba un alto riesgo para los bebés y para ella. La palabra reposo absoluto surgía a menudo, pero ella no podía permitirse el lujo de descansar. No había pareja que la ayudara, ni familia en la que apoyarse. Sus padres la habían abandonado después de que se negara a decir quién era el padre. «No te criamos para ser descuidada», le había espetado su madre durante su última llamada. «Si quieres hacer tu cama, acuéstate en ella sola». Así lo hizo. Sola. Algunas noches, Sofía yacía en el colchón hundido de su pequeña habitación, con las manos apretadas contra su estómago, susurrándoles a los 3 latidos que crecían dentro de ella. Les dio nombres antes incluso de ver sus caras: Alma, Luna y Sol. Les hablaba como si ya estuvieran allí, prometiendo que estarían a salvo, que ella no se rompería. Les contaba historias, les leía viejos libros infantiles de la biblioteca y les cantaba suavemente, incluso cuando las lágrimas empapaban su almohada. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse. La noche en que sus piernas cedieron en el andén del metro y nadie la ayudó. La vez que se desmayó en el baño del bar por agotamiento y tuvo que levantarse usando el lavabo. El invierno en que le cortaron la calefacción durante 3 días y se acurrucó bajo 4 capas de mantas, rezando para que su cuerpo mantuviera calientes a los bebés. Pero cada vez que chocaba contra ese muro, algo invisible la impulsaba hacia adelante. Un aleteo en su vientre, una pequeña patada, un recordatorio de que no estaba sola. Su médico le advirtió durante el 7º mes: «Necesitas bajar el ritmo, una mala caída, y las 3 podrían estar en peligro». Sofía asintió, pero regresó al trabajo al día siguiente de todos modos. Renunciar no era una opción. Escribió su plan de parto en un cuaderno en espiral, y aunque era corto en detalles, sin familia, sin marido, sin nadie esperando en el pasillo, se aferró a él como a un salvavidas. Y entonces, en las primeras horas de un martes lluvioso, rompió aguas mientras caminaba a casa desde su turno de noche. Estaba empapada, cojeando,
agarrándose el vientre y jadeando, sola en una calle casi vacía. Un taxi que pasaba la vio y se detuvo. Ella ni siquiera podía hablar por el dolor, solo señaló su estómago. El conductor la llevó deprisa a urgencias, gritando a las enfermeras mientras la llevaban en silla de ruedas. Las siguientes horas fueron un borrón de luces, dolor y pánico. Pero a las 5:46 am, después de una agotadora cesárea de emergencia, la habitación se quedó en silencio. Luego se llenó con 3 agudos y superpuestos llantos. Alma fue la primera. Luego Luna, luego Sol. Eran diminutas, increíblemente pequeñas. Cada una envuelta en una manta rosa, con los ojos cerrados, pero los rostros pacíficos. Una enfermera susurró: «Trillizas, y son fuertes». Sofía yacía inmóvil, con lágrimas rodando por sus mejillas, débil, con puntos y la barriga hinchada, cada parte de su cuerpo adolorida. Pero en ese momento, nunca se había sentido más viva. El hospital le permitió abrazarlas, solo 1 minuto a cada una antes de llevarlas a la UCIN. Pero fue suficiente. Había visto sus caras. 3 niñas pequeñas, con ojos azules como lagos helados y mechones de cabello rubio suave. Se parecían a Diego, dolorosamente, inconfundiblemente, como él. Pero eran suyas, eran su razón. Pasó las siguientes semanas recuperándose. Apenas podía caminar, pero decidida a alimentar y visitar a los bebés cada 3 horas. Aprendió a sostener a 2 a la vez, mientras le daba el biberón a la tercera. Aprendió a interpretar sus llantos, su respiración, el ritmo de su sueño. Sonreía a pesar del agotamiento y besaba cada frente, susurrando promesas que daría la vida por cumplir. Sofía no tenía ahorros y las facturas del hospital eran abrumadoras, pero se negó a pedir ayuda. Cada día se hacía más fuerte. Cada hora, las niñas ganaban peso. Y 1 mes después, las 3 fueron dadas de alta, juntas. Empujó su cochecito por la calle con brazos temblorosos y un corazón desafiante. Sin padre, sin familia, sin red de seguridad. Pero las tenía a ellas. Tenía 3 razones para luchar, y un fuego dentro de ella que nadie podía extinguir. Al doblar la esquina de su calle, el sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en semanas. Sofía sonrió al cielo. Todavía no era la victoria, pero era el comienzo. El primer año fue de supervivencia. Sofía apenas recordaba el paso de las estaciones, solo el ritmo de las tomas, los pañales y las noches sin dormir. Cada día se mezclaba con el siguiente, medido no por horas, sino por llantos y arrullos, por biberones y nanas, por el peso de 3 pequeños cuerpos dependiendo enteramente de ella. Su apartamento era demasiado pequeño, demasiado frío en invierno, demasiado caluroso en verano, y lleno del ruido constante de la vida. No el tipo de paz, sino el hermoso caos de la infancia multiplicado por 3. Pero incluso a través del agotamiento, encontró momentos de quietud. Cuando las 3 niñas estaban dormidas, sus pechos subiendo y bajando al unísono, Sofía se sentaba en el suelo, apoyaba la espalda contra la cuna y se permitía respirar. A veces lloraba, no de tristeza, sino porque el amor que sentía por ellas era demasiado grande para su pecho. Rápidamente descubrió que criar a 3 hijas sola no solo era emocionalmente abrumador, sino logísticamente una pesadilla. Incluso ir al supermercado requería planificación, paciencia y 3 juegos de todo: pañales, fórmula, ropa,
calcetines, que constantemente desaparecían en el lavado. Aprendió a cargar a 2 bebés en canguros, atados a su pecho y espalda, con una en el cochecito. Aprendió a alimentarlas simultáneamente, a hacerles eructar por turnos y a dormir por intervalos de 10 minutos, como un soldado en guardia. No tenía a nadie en quien apoyarse, ninguna pareja a quien pasarle el bebé que lloraba a las 3 de la mañana, ningún abuelo que llamara con guisos. Pero tenía algo más, una voluntad inquebrantable. Fue alrededor de su 2.º año cuando el mundo comenzó a notarlas. Los extraños la detenían en la calle para maravillarse con las niñas, 3 pequeñas ángeles rubias de ojos azules que parecían más muñecas que niñas reales. Atraían la atención donde quiera que fueran. Y no solo por su aspecto. Alma era audaz, siempre liderando con curiosidad. Luna era tranquila y observadora, estudiando a todos con sus grandes ojos. Sol era el corazón, la que abrazaba primero, la que lloraba cuando alguien más lo hacía, la que reía como música. Un día en el parque, una mujer se acercó a Sofía mientras las niñas jugaban cerca del arenero. Se presentó como estilista para catálogos infantiles y le preguntó si estaría abierta a dejar que las niñas modelaran para una pequeña marca. Al principio, Sofía se negó. No quería que se expusieran a nada artificial. No quería que las trataran como pequeños accesorios. Pero después de que el alquiler volvió a subir y casi se quedó sin dinero para la fórmula, volvió a llamar a la mujer. La sesión fue sencilla. Iluminación suave, fondos pastel, vestidos diminutos. Sofía observó atentamente todo el tiempo, sin perder de vista a las niñas. Pero se divirtieron. Posaron como si fuera un juego, riendo y jugando con los accesorios. A la marca le encantaron los resultados y pidió volver a contratarlas. Ese trabajo se convirtió en 2, luego en 5. El dinero ayudó, pero Sofía se mantuvo cautelosa. Mantuvo el control total de su tiempo y dijo no a todo lo que le pareciera explotador. Rechazó ofertas que querían separar a las niñas o presionarlas para largas horas de estudio. Tendrían una vida normal, incluso si sus caras empezaban a aparecer en catálogos y anuncios de líneas de ropa infantil de boutique. Al mismo tiempo, Sofía comenzó a coser de nuevo. Había aprendido de adolescente de su abuela, que solía hacer vestidos en una vieja máquina de coser Singer en su pueblo natal en Andalucía. Al principio solo hacía atuendos para las niñas, cosas sencillas y hermosas que les quedaban perfectamente, porque ninguna tienda vendía 3 vestidos idénticos que también permitieran a cada niña sentirse única. Otras madres del barrio se dieron cuenta y comenzaron a pedirle encargos. Sofía cosía por la noche después de que las niñas se acostaban, a veces con Alma acurrucada a sus pies, o Sol roncando suavemente en su hombro. Cosía en silencio, rodeada de la suave luz de la lámpara, sus manos firmes, incluso cuando su corazón no lo estaba. Un día, un fotógrafo local le preguntó si podía usar los vestidos de Sofía en una sesión de fotos infantiles. Sofía accedió, y las fotos inesperadamente se hicieron virales. Su bandeja de entrada de correo electrónico se inundó con mensajes de personas preguntando dónde podían comprar la ropa. Ni siquiera tenía un nombre de marca todavía. Rápidamente hizo un sitio web sencillo usando un creador gratuito y llamó a la línea 3 pequeñas luces, en honor a sus hijas, la única luz que la había guiado a través de años de oscuridad. Los pedidos comenzaron a llegar más rápido de lo que ella podía satisfacerlos. Compró tela al por mayor a un proveedor en el barrio de Gracia
y convirtió la mitad del apartamento en un estudio de costura. Las niñas jugaban a sus pies mientras ella trabajaba, y a veces cosía con una mano mientras alimentaba a Sol con la otra. Era un caos, pero era suyo. Cuando las niñas cumplieron 4 años, Sofía se había mudado a un apartamento ligeramente más grande, todavía en Barcelona, pero con más luz solar y una segunda habitación. El modelaje de boutique continuó, pero en sus términos, su línea de ropa había crecido constantemente, con influencers y blogs de paternidad, llamándola la madre que convirtió la lucha en estilo. Incluso fue entrevistada para un segmento de noticias local. Cuando la reportera le preguntó cómo lo hizo todo sola, Sofía simplemente sonrió y dijo: «No lo hice sola. Tenía 3 pequeñas razones para seguir adelante. Las niñas prosperaban. Eran inseparables, pero distintas. Sofía las animó a desarrollar sus propias identidades, diferentes colores favoritos, diferentes historias a la hora de acostarse, diferentes sueños. Alma quería ser veterinaria. A Luna le gustaban los libros sobre el espacio. Sol quería cantar en el escenario. Sofía no sabía cómo se permitiría esos sueños, pero estaba decidida a darles todo lo que pudiera. A veces, en el silencio de la noche, todavía pensaba en Diego, no con amargura, sino con una especie de asombro vacío. Si habría cambiado, si sentiría algo si viera sus caras. Ella nunca lo buscó, nunca intentó localizarlo, ni mostrarle lo que había abandonado. Esa parte de su vida estaba cerrada. O eso pensaba ella. Lo que no sabía era que la vida no había terminado de sorprenderla, que todo lo que había construido de las cenizas estaba a punto de ser puesto a prueba. Pero por ahora, cosía hasta altas horas de la noche. 3 niñas durmiendo al final del pasillo, y creyó, por primera vez, que tal vez finalmente estaba llegando a algún lugar cercano a la paz. Taipa. La invitación llegó en un grueso cartón de color marfil, del tipo de papel que olía a dinero. Las letras doradas brillaban bajo la luz de la cocina, mientras Sofía la leía por tercera vez. Era una invitación a la Gala de Mujeres de Negocios de Madrid, un prestigioso evento anual lleno de inversores, íconos de la moda y empresarios de élite. Nunca antes la habían invitado a algo así, ni de cerca. Cuando la abrió por primera vez, pensó que debía ser un error. Pero la nota interior iba dirigida directamente a ella, elogiando el reciente éxito de 3 pequeñas luces y solicitando su presencia como invitada de honor entre otras estrellas emergentes en los negocios. Durante mucho tiempo, se quedó allí, sosteniéndola. Su corazón latía con extraños ritmos. No estaba segura de si ir. Había una voz dentro de ella, tranquila pero aguda, que susurraba que no pertenecía a salas como esas. Esa voz se parecía mucho a la antigua Sofía, la que había permanecido sola fuera del hospital 5 años atrás, con 3 recién nacidas y nada más que un billete de autobús. Pero las niñas habían cambiado eso. Su trabajo había cambiado eso. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo algo. Tenía empleados, clientes, una marca que la gente reconocía, y si quería hacerla crecer más, tenía que entrar en las mismas salas que una vez temió. Así que dijo que sí. La noche de la gala llegó en un torbellino de caos. Las niñas estaban más emocionadas que ella, dando vueltas a su alrededor en la sala de estar mientras se vestía. Llevaba un vestido azul medianoche que había diseñado ella misma. Elegante, atemporal, sencillo. Su cabello estaba recogido en suaves ondas, y por una vez se permitió lucir como si perteneciera al lujo.
Alma jadeó y dijo que parecía una reina. Luna preguntó si estaba nerviosa. Sol insistió en que trajera una de sus pulseras de la amistad, por si me extrañas demasiado. Se la ató a la muñeca de Sofía con solemne ceremonia. Sofía las dejó con su vecina de confianza y subió al coche alquilado, con el corazón latiéndole mientras la silueta de la ciudad se hacía visible. El evento se celebró en un lugar con paredes de cristal en el barrio de Salamanca, con candelabros como estrellas fugaces y camareros que ofrecían champán en el momento en que los invitados entraban. Caminó por la entrada como quien cruza a una vida diferente, insegura de si era bienvenida, pero decidida a no retroceder. Durante un rato, se mezcló discretamente. La gente se presentaba, hacía preguntas educadas, elogiaba su línea de ropa, preguntaba por sus hijas, luego se alejaba hacia alguien más poderoso. Ella sonrió a pesar de todo, agradecida, pero también cautelosa. La sala estaba llena de gente que siempre había vivido por encima de las nubes, y aunque llevaba el vestido de alguien que pertenecía, todavía sentía el peso del suelo bajo sus pies. Estaba de pie cerca de una barra de mármol, bebiendo agua con gas, cuando escuchó su voz. Venía del otro lado de la sala, inconfundible. Más profunda ahora, quizás más desgastada, pero aún así la misma. Su respiración se atascó en su garganta. Se giró lentamente. Allí estaba él, Diego Castillo. Estaba hablando con alguien con un elegante traje negro, una bebida en la mano. Su cabello rubio aún impecablemente peinado, su postura tan segura e intacta por las consecuencias como ella recordaba. Pero el tiempo había grabado algunos cambios. Ahora tenía líneas alrededor de los ojos y algo más pesado en su expresión, cuando no estaba hablando. En el momento en que se giró y la vio, el vaso en su mano se detuvo, a mitad de camino hacia sus labios. Por un segundo, el mundo se difuminó. Luego sus ojos bajaron y ella vio. Confusión, incredulidad, reconocimiento. Todo chocando contra él como un silencioso accidente automovilístico. Su mirada se desvió hacia la pulsera de la amistad en su muñeca, luego de nuevo a su rostro. Ella sostuvo su mirada con tranquila calma. Había imaginado este momento más veces de las que podía contar, y ahora que era real, se sentía extrañamente controlada. Ya no era la chica que le suplicaba que la viera. No le debía nada. Antes de que él pudiera acercarse a ella, un nuevo sonido irrumpió en el aire. Pequeños pasos. 3 niñas pequeñas se pararon en la entrada, vestidas con vestidos a juego de color crema, con el pelo rizado y los ojos azules brillantes. Sofía se quedó helada. Ella no las había traído. La vecina había sido invitada al evento familiar que se celebraba arriba, una sección para mujeres de negocios que también eran madres. Al parecer, las niñas se habían aburrido e insistieron en ir a buscar a su madre. Los de seguridad debieron dejarlas entrar con su niñera, reconociendo el nombre de Sofía en la lista de invitados. Diego se giró y las vio. En el momento en que sus ojos se posaron en las niñas, algo dentro de él se abrió de par en par. Su mandíbula se tensó. Dio un paso inconsciente hacia adelante. El parecido era innegable. Le golpeó como un puñetazo. Sus ojos, la forma de sus bocas, su cabello, sus expresiones. 3 espejos perfectos de un rostro que veía todos los días en su propio reflejo. Alma lo notó primero. Tiró del vestido de Sofía. «Mami, ¿quién es ese hombre que nos mira?» La garganta de Sofía se apretó. No respondió de inmediato.
Se agachó y tomó suavemente las manos de su hija. Diego dio otro paso, más lento esta vez. No estaba sonriendo. Su rostro estaba pálido, aturdido, casi fantasmal. Abrió la boca para hablar. Luego la cerró. Sus manos temblaban. Por primera vez en los 5 años desde que lo había visto, parecía perdido. Sofía, dijo finalmente. Su voz áspera. Ella no respondió. Todavía no. A su alrededor, la gala seguía animada. Los invitados reían, la música subía, las copas de cristal tintineaban. Pero en ese momento, la sala se redujo al espacio entre el hombre que había abandonado a sus hijas y la mujer que las había criado sin él. Diego miró a las niñas, luego de nuevo a ella. Sus labios se separaron, pero lo que sea que quisiera decir, se le atascó en la garganta. Sofía se mantuvo erguida, con el suave peso de sus hijas anclándola, y por primera vez en años, no se sintió pequeña en su presencia. Sintió poder, no el que provenía del dinero o la fama, sino el que nacía del dolor, la resiliencia y el amor, multiplicado por 3. Y Diego, con todo su éxito, parecía un hombre viendo un milagro que no se había ganado. Se volvió hacia las niñas y sonrió. Vamos, amores, vamos a conocer a la gente que sabe lo que es el trabajo de verdad. Luego pasó junto a él sin otra mirada, con sus hijas a su lado, dejándolo atrás en un silencio, mucho más ruidoso que cualquier cosa que ella hubiera podido decir. La mañana después de la gala, Sofía se despertó con una extraña pesadez en el aire, de esas que se aferran a la piel como la niebla. Las niñas aún dormían, sus pequeños cuerpos enredados en mantas, sus rostros pacíficos e intocados por la tormenta que se gestaba justo fuera de su mundo. Sofía se sentó en la cocina con una taza de café negro que se había enfriado, mirando la pulsera alrededor de su muñeca, la que Sol le había atado antes del evento. No se la había quitado. Sabía que él la encontraría. Podía sentirlo. No tardó mucho. A mediodía apareció un correo electrónico en su bandeja de entrada. Sin asunto, sin introducción, solo una pregunta. ¿Son mías? Ella no respondió. No de inmediato. Pasó el resto del día en el taller, cosiendo en un silencio casi absoluto mientras su asistente se encargaba del frente. Las niñas jugaban en la trastienda con retales de tela y botones, ajenas a la historia que les respiraba en la nuca. Sofía no podía concentrarse. Sus manos resbalaban. Sus puntadas eran irregulares. Seguía pensando en el rostro de él en la gala. No arrogante, no engreído, no frío, solo sorprendido. Como si alguien le hubiera puesto un espejo que no sabía que existía. Pasaron 2 días. Llegó otro mensaje. Necesito verte, por favor. Solo hablar. Ella respondió esta vez. Una línea. Mañana a las 3 p.m., mi estudio, a solas. Cuando él entró, ella ya estaba esperando, sentada en un taburete junto a un perchero de vestidos de primavera. Ella no se levantó. Él se quedó en el umbral unos segundos. Luego se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos del abrigo, como si no supiera qué hacer con ellas. Se veía diferente a la luz del día, menos pulcro, más humano. Tenía ojeras y no se había afeitado. Ella se preguntó por un breve y extraño segundo si había dormido algo desde aquella noche. «Son tuyas», dijo ella antes de que él pudiera hablar. Su voz era plana, sin emoción. Las 3. Diego dejó escapar un aliento tembloroso y se sentó frente a ella, sus movimientos cuidadosos,
como si tuviera miedo de romper el aire entre ellos. No tenía ni idea, dijo, ni siquiera una sospecha. Si hubiera... Sí la tenías, interrumpió ella en voz baja. Te lo dije que estaba embarazada. Te dije que te necesitaba. Su rostro se contorsionó. Fui un cobarde. Pensé que esta babas de farol, que se iría, que podría mantener mi vida intacta. Podrías haber preguntado. Una llamada, un mensaje, en 5 años. Él asintió lentamente. La vergüenza irradiaba de él como el calor. No tengo excusa. He intentado buscar una, pero no hay ninguna. Fui egoísta, y estúpido, y asustado. Sofía se levantó entonces, caminando hacia la mesa de costura, dándole la espalda. ¿Sabes lo que es dar a luz a 3 bebés, sin nadie esperando fuera de la sala de partos? Preguntó, su voz apenas un susurro. Sostenerlos y darte cuenta de que tienes que convertirte en todo. Madre, padre, protectora, proveedora. Oh, no lo lograrán. Él no dijo nada. Ella se giró lentamente. ¿Sabes cuántas noches me quedé sin comer porque no había suficiente para todas nosotras? ¿Cuántos días cargué a 2 en mi pecho y empujé a la tercera en un cochecito por la nieve, solo para ir a trabajar? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero él no las dejó caer. No se atrevió. No intentaba castigarte, continuó ella. No le dije al mundo tu nombre, no te perseguí, no estaba esperando una gran disculpa. Simplemente seguí adelante, porque tenía que hacerlo. Quiero conocerlas, dijo finalmente, con la voz ronca. Sé que no lo merezco, sé que es tarde, pero quiero intentarlo. Sofía lo estudió, con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. No son un premio, Diego. No son tu arco de redención. Lo sé. Y si siquiera piensas en irte de nuevo, no lo haré. Tragó con dificultad. Las vi, y algo dentro de mí simplemente se abrió. Son mis hijas. He perdido 5 años, pero si me lo permites, pasaré el resto de mi vida arreglándolo. Ella no respondió de inmediato. Su corazón latía tan fuerte que le costaba pensar con claridad. Una parte de ella quería gritar, arrojarle cada pedazo roto de su pasado a la cara, pero otra parte, la parte exhausta y dolorida, quería creer que tal vez, solo tal vez, estaba diciendo la verdad. No sé qué tipo de papel puedes tener, dijo lentamente. Todavía no. Ellas no saben quién eres, nunca han preguntado. Pero si se lo digo, tiene que ser en mis términos. Con cuidado. No puedes llegar y hacerte el héroe. Él asintió. Por supuesto. Necesito tiempo, dijo ella. ¿Qué límites? Lo que necesites, dijo él. Lo que sea. Por un momento, hubo silencio. Luego Diego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño. Una foto doblada. Se la entregó sin decir palabra. Era una foto antigua, una que no había visto en años. Ella y Diego, tomada en los primeros días cuando todo aún parecía posible. Ella reía, apoyándose en él. Él la miraba como si ella fuera lo único que existía. La guardé, dijo suavemente. Incluso cuando intenté olvidarlo todo lo demás. Ella sostuvo la foto durante mucho tiempo. Luego, lentamente la dobló y se la devolvió a la mano. Ese hombre ya no existe, dijo ella, y tampoco esa chica. Pero al mirarlo, más viejo, más silencioso, herido de una manera que no era teatral. No cerró la puerta de golpe, no gritó, no le pidió que se fuera. En cambio, asintió una vez y dijo, «Vuelve mañana, hablaremos más, y tal vez puedas conocerlas». Luego pasó junto a él y regresó a su máquina de coser.
no porque no le importara, sino porque aún había trabajo por hacer y 3 niñas pequeñas, al final del pasillo, que necesitaban cenar. El día de la prueba de ADN fue gris. El cielo colgaba bajo sobre la ciudad como una manta de ceniza. Sofía no quería ir. Cada parte de su cuerpo se resistía a la idea de entrar en un edificio estéril solo para demostrar algo que siempre había sabido, algo que había moldeado toda su vida. Pero había accedido. No por Diego, no para justificar nada. Lo hizo por sus hijas, para que en el futuro, si alguna vez surgían preguntas, no hubiera ambigüedad, ni historias reescritas. Solo la verdad, impresa, firmada e innegable. Se encontraron en una clínica privada en el centro, entre una floristería y un bufete de abogados. Diego ya estaba dentro cuando ella llegó. Sentado en la sala de espera, con las manos tan fuertemente entrelazadas que podía ver el color desaparecer de sus nudillos. Se levantó cuando la vio, pero ella no le ofreció una sonrisa. No había espacio para la cortesía ese día. La enfermera explicó todo rápida y eficientemente. Tardarían unos días en procesar los resultados. Recogieron las muestras. Sencillo, rápido, mecánico. Sofía entregó su parte sin decir palabra. Diego dudó antes de frotarse el interior de la mejilla. Sus ojos se dirigieron a ella una vez, casi como si pidiera algún tipo de tranquilización. Ella no le dio ninguna. Una vez hecho, salieron a la calle y por un momento ninguno de los dos se movió. Los coches pasaban a toda velocidad por la calle. Una sirena ululaba a lo lejos. La vida, ajena, indiferente, seguía adelante. «No necesito papeles que me digan que son mías», dijo Diego, rompiendo finalmente el silencio. «Pero entiendo por qué teníamos que hacerlo. Solo, no puedo creer que me perdí todo. Las primeras palabras, los primeros pasos, todo». «No te lo perdiste», respondió Sofía, con voz tranquila pero aguda. «Elegiste no estar allí». Él asintió. No discutió. Eso al menos era un progreso. Cuando los resultados llegaron 3 días después, él apareció en su estudio, sosteniendo el sobre como si fuera un veredicto. Ella ya había leído su copia esa misma mañana. La respuesta, por supuesto, era sí. Una coincidencia del 99%. Era el padre biológico de Alma, Luna y Sol. «No sé por qué esto me afecta tanto», dijo, con la voz temblorosa mientras se sentaba junto a uno de los maniquíes que ella usaba para las pruebas. Lo sabía, pero verlo en papel. Siento que estoy mirando un espejo que rompí hace 5 años. Y ahora estoy mirando los pedazos. Sofía estaba sentada frente a él, con la aguja en la mano, remendando una pequeña manga. No respondió de inmediato. No era necesario. El silencio entre ellos ya no era cruel. Ahora era algo diferente, más pesado, más honesto. «Quiero conocerlas», dijo Diego de nuevo, correctamente. «No quiero ser solo un extraño que alguna vez vieron en una fiesta elegante». «No saben que existes», dijo ella. «Han preguntado por un padre». «Sí, pero nunca les dije que te habías ido. Simplemente les dije que fueron hechas con amor y que se tienen la una a la otra. No se sienten abandonadas. Eso es porque nunca lo permití». Ella hizo una pausa, su aguja tirando limpiamente a través de la tela. «Si quieres estar en sus vidas, no se trata de ti, se trata de ellas. Y necesito saber que estás listo para eso». «Lo estoy», dijo él rápidamente, inclinándose hacia adelante. «Sé que nunca recuperaré el tiempo perdido, pero no estoy aquí para borrar tu trabajo. Estoy aquí para sumarme a él, si me lo permites».
Su sinceridad era incómoda. No porque ella no quisiera creerle, sino porque una parte de ella sí quería. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Así que estableció reglas básicas. Dejó claro que cualquier relación con las niñas comenzaría lentamente, como un amigo de mamá, alguien amable y seguro que se volvería familiar con el tiempo, sin grandes revelaciones, sin presión y absolutamente sin inconsistencia. Si él aparecía una vez y luego desaparecía de nuevo, no habría una segunda oportunidad. Él aceptó todo, cada límite, cada condición. No había protesta en él, solo una silenciosa determinación, del tipo que proviene de darse cuenta demasiado tarde de cuánto se había perdido. El primer encuentro tuvo lugar ese fin de semana. Sofía había organizado una tarde tranquila en el Parque del Retiro. No una reunión abrumadora, solo un simple picnic, bajo los árboles. Las niñas vestían sus atuendos favoritos, cada una con su propia mochila llena de libros para colorear, bocadillos y tesoros que insistían en llevar. Diego llegó en vaqueros y un suéter, luciendo más como un maestro que como un multimillonario. Cuando las vio, se quedó helado. Su rostro se desmoronó con algo que Sofía no podía nombrar del todo. Asombro, culpa, angustia, alegría. Se acercó lentamente. Sofía se arrodilló junto a las niñas y sonrió mientras ellas levantaban la vista. «Niñas», dijo suavemente. «Este es Diego. Es un amigo mío. Quería conoceros». Alma, siempre la valiente, dio un paso adelante primero. «Hola, soy Alma. Soy la mayor. Por 2 minutos». Luna la siguió de cerca, ofreciendo un saludo cauteloso. «Soy Luna. Me gusta el espacio y las estrellas». Sol sonrió y corrió sin dudarlo. «Soy Sol. Me gustan los abrazos». Luego abrazó las piernas de Diego, sin pensarlo 2 veces. Él se arrodilló, con los ojos vidriosos, y le devolvió el abrazo con cuidado, como si pudiera romperse. «Es un placer conocerlas a todas», susurró. Pasaron horas juntos, dibujando, jugando con frisbees, hablando de sus libros favoritos. Diego escuchaba más de lo que hablaba. Nunca presionó. Nunca intentó reclamar nada. Simplemente se presentó, de forma completa, tranquila y atenta. Al final del día, Alma declaró que era genial para ser un adulto. Luna le permitió ayudarla con su rompecabezas de constelaciones que brillan en la oscuridad. Y Sol se durmió con la cabeza en su regazo. Sofía observó todo desde unos metros de distancia, con el corazón enredado en miles de emociones. No sabía qué vendría después. No sabía si algo de esto duraría. Pero algo estaba cambiando. Algo real. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba al borde de un precipicio. Sentía que estaba construyendo algo sólido, algo que podría durar. Durante un tiempo, pareció que la tormenta había pasado. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que antes era inimaginable se volvió normal. Diego comenzó a visitarlas regularmente, siempre respetando los límites que Sofía había establecido. Nunca presionó, nunca exigió y nunca faltó a una reunión programada. Al principio, las niñas solo lo veían en espacios seguros y familiares: el parque, el estudio, su cafetería favorita con los panqueques de animales. Pero, finalmente, Sofía le permitió entrar en su casa, aunque solo fuera para visitas breves. Él traía libros, juegos, a veces pequeñas manualidades que juraba que había hecho él mismo, aunque Sofía sospechaba que un asistente muy caro le había ayudado. Las niñas lo adoraban.
no de una manera inmediata y abrumadora, sino gradualmente, como un árbol nuevo que crece entre raíces que siempre habían estado allí. Empezaron a llamarlo Señor Diego, luego Tío Diego, y finalmente, Sol, siempre la más valiente, probó papi una tarde mientras se subía a su regazo, con los ojos somnolientos y los brazos alrededor de su cuello. Él no reaccionó con lágrimas ni teatralidad, simplemente la abrazó un poco más fuerte, como si escuchar esa palabra hubiera vuelto a unir algo dentro de él. Sofía lo vio suceder sin detenerlo. Ya no sentía la misma necesidad de proteger cada momento de él. Él había aparecido. Se había quedado. Pero la paz tiene una manera de poner nerviosas a las personas, especialmente a aquellas que han vivido demasiado tiempo en el caos. Comenzó con un titular. Un tabloide había recogido rumores sobre los hijos secretos de Diego, y la foto que usaron era una imagen antigua de Sofía en un evento de caridad, de pie junto a las niñas con vestidos a juego. No había sido destinada al público, pero alguien debió venderla. De repente, los blogs y los sitios de chismorreo se encendieron con especulaciones. ¿El magnate de la tecnología escondía trillizas? ¿Era él el padre? ¿Quién era la mujer misteriosa de Madrid? El artículo se hizo viral en horas. El teléfono de Sofía comenzó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, solicitudes de entrevistas, incluso amenazas. Su bandeja de entrada se llenó de marcas preguntando si las niñas podían posar con su padre para una campaña familiar. Otros la acusaron de atraparlo, de ser una cazafortunas, de mentir, de usar a las niñas como palanca. Ella mantuvo a las niñas en casa sin ir a la escuela durante una semana y desactivó todas las notificaciones. Diego apareció esa noche, con los puños cerrados, su rostro pálido de furia. No tenía idea de cómo había sucedido. Su equipo ya estaba trabajando en ello. Quería emitir un comunicado, algo para protegerlas, pero Sofía, tranquila y perspicaz, dijo que no. No quería que las niñas fueran utilizadas como escudos para su reputación. No eran una herramienta de relaciones públicas. La reacción negativa no terminó. Una mañana, cuando Sofía salió a tirar la basura, encontró un mensaje pintado con spray en la pared de su apartamento. Mentirosa. 2 días después, alguien dejó una muñeca rota en su puerta. La policía no pudo hacer mucho. Nadie había visto nada. Diego fue esa noche, paseando por la sala mientras las niñas jugaban en silencio en su habitación, ajenas a la fealdad del mundo. Él le dijo que se mudara. Dijo que tenía una casa privada en la sierra, con todo el personal, totalmente segura, donde todos estarían a salvo. «No me escondo», dijo Sofía. «Nunca me he escondido. Las crié a la vista, en la verdad. Tú fuiste el que huyó». «Lo sé», dijo él, con la voz áspera. «Pero esta vez no estoy huyendo. Me quedo. Y si tengo que poner un muro entre ellas y el mundo, lo haré. No te pido que renuncies a tu vida. Te pido que me dejes proteger la que construiste». No fue una decisión fácil. Sofía odiaba la idea de ser vista como débil, de parecer que se apoyaba en él. Pero después de la tercera vez que alguien intentó tomar fotos de las niñas en el parque, después de que Sol llegara a casa llorando porque un extraño le había preguntado si su papá era famoso, ella accedió. Se mudaron en mitad de la noche. Diego arregló todo con precisión y silencio. 2 SUV negros, un conductor de confianza y un pequeño equipo de mudanzas que empacó sus vidas en cajas bajo la luz de la luna. La casa era una fortaleza moderna rodeada de árboles, lejos de las miradas curiosas. A las niñas
Se les dijo que era una aventura, unas vacaciones, algo especial, y lo aceptaron con asombro de ojos abiertos, demasiado jóvenes para saber que era protección disfrazada de lujo. Sofía luchó las primeras semanas. Echaba de menos el ritmo de su estudio, la cafetería de la esquina, la libertad de su propio espacio. Odiaba el silencio. Pero las niñas se adaptaron rápidamente, encantadas con el jardín, la piscina cubierta y la habitación llena de libros con puffs y lámparas de estrellas. Diego les dio espacio. No intentó hacerse cargo. Simplemente se convirtió en una constante presencia, leyendo cuentos antes de dormir, cocinando torpes panqueques los domingos, llevándolas al final del camino para su furgoneta de educación en casa. Y gradualmente, sin querer, Sofía se ablandó. Hubo una noche a finales de octubre en que una tormenta eléctrica cortó la electricidad por unos minutos. La casa se quedó a oscuras y Sol comenzó a llorar. Diego la cargó y la llevó a la chimenea, encendiéndola a mano mientras susurraba historias sin sentido sobre dragones de lluvia y gatos relámpago. Sofía permaneció en las sombras, viendo la luz del fuego parpadear en su rostro, y se dio cuenta de que ya no veía al hombre que la había dejado en una oficina hacía 5 años. Vio a un hombre que había sido quebrado por su propio miedo y que ahora intentaba, pieza por pieza, ganarse algo real. Ella no confiaba fácilmente, no perdonaba por completo. Pero cuando Diego se quedó dormido esa noche en el sofá, con 2 de las niñas extendidas sobre él como gatitos, ella le trajo una manta, la echó sobre sus hombros y susurró: «Gracias». Nunca lo había dicho antes, él nunca se lo había pedido, pero en ese momento fue suficiente. Porque la guerra seguía allí, en los titulares, en el pasado, en el recuerdo de todo lo que ambos habían hecho mal. Pero dentro de esa casa, esa noche, estaban a salvo. Y ese fue un comienzo que ninguno de los dos había esperado encontrar. La primavera llegó lentamente a la Sierra de Madrid, con la escarcha aún aferrándose al suelo, mucho después de que saliera el sol. Los árboles fuera de la finca volvieron a la vida, y el jardín comenzó a florecer con colores cautelosos. Dentro de la casa, la vida había encontrado un ritmo, uno que Sofía nunca imaginó que experimentaría. Las niñas se habían adaptado a sus rutinas, la escuela por las mañanas, manualidades por las tardes y noches llenas de risas, libros y largos juegos de fantasía. Sus voces resonaban por los pasillos como campanillas de viento, claras y siempre presentes. Habían dejado de preguntar cuándo volverían a Barcelona. Este era su hogar ahora. Sofía también había cambiado. Todavía dirigía su negocio de forma remota, con una eficiencia tranquila. Seguía cosiendo, aunque el ritmo había disminuido, ya no impulsada por la desesperación, sino por la alegría. Su estudio había sido reconstruido, en el ala este de la casa, una amplia habitación, soleada llena de color y textura, y el suave zumbido de la creatividad. Daba largos paseos por la mañana antes de que las niñas se despertaran, café en mano, permitiéndose respirar profundamente sin el viejo peso que le oprimía el pecho. No era perfecto, pero era paz. Y había aprendido, con los años, a tomar la paz donde pudiera encontrarla. Diego no solo había cumplido sus promesas, las había superado. Se había convertido en una presencia en sus vidas, no a través de grandes gestos, sino a través de la constancia. Ayudaba con los deberes de matemáticas, asistía a recitales de baile en la sala de estar y memorizaba la rutina de cada niña antes de acostarse sin que se lo pidieran.
Sabía que Alma odiaba las pasas, que Luna necesitaba la luz nocturna encendida, aunque fingiera que no, y que Sol no podía conciliar el sueño a menos que alguien le contara una historia sobre la luna. Escuchaba más de lo que hablaba. Aparecía incluso los días en que el trabajo le absorbía. Y lentamente, las niñas dejaron de verlo como un visitante y comenzaron a verlo como parte de ellas. Había pasado casi un año desde la noche en que dejaron Barcelona, cuando Diego le pidió a Sofía que se casara con él. No fue dramático, no hubo un flash mob, ni un anillo escondido en el postre. Sucedió una tarde lluviosa de martes, mientras doblaban la ropa. Las niñas jugaban en la otra habitación, riéndose de algún juego que solo ellas entendían. Diego sostenía una de las camisas de Sol, suave y rosa, cuando miró a Sofía y dijo: «Sé que esta no es la forma en que la gente suele pedirlo, pero te amo. Las amo a ellas. Y quiero esto. Todos los días. Quiero construir una vida contigo, no solo alrededor de ellas, sino gracias a ellas. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella lo miró fijamente, completamente sorprendida. El matrimonio nunca le había parecido una opción, no después de todo. Había parecido una fantasía que otras personas podían alcanzar. Pero, mirándolo ahora, el hombre que una vez se había alejado de todo, vio a alguien que se había reconstruido pieza a pieza. Ella no respondió de inmediato. Necesitaba sentir la respuesta en sus huesos. Esa noche, después de que las niñas se durmieran y la casa estuviera en silencio, se sentó junto a la ventana y pensó en todas las versiones de sí misma que había sido. La chica de 19 años, llorando en un cubículo de baño. La madre, sosteniendo a 3 recién nacidas sola en una cama de hospital. La mujer cosiendo ropa a la luz de las velas. La luchadora que se paró frente a un hombre que la había roto y lo desafió a enfrentar lo que había dejado atrás. Todas seguían dentro de ella, pero ahora también lo era la mujer que lo había sobrevivido todo, que había construido una vida con ceniza, hilo y amor. A la mañana siguiente, dijo que sí. La boda fue pequeña, sin titulares, sin prensa, solo la familia, la que se elige, no se hereda. La ceremonia tuvo lugar en el jardín, bajo un dosel de flores blancas en flor, con el canto de los pájaros y las risas llenando el aire. Las niñas llevaban vestidos que habían ayudado a Sofía a diseñar, cada uno único pero cortado de la misma tela. Alma caminaba delante con un ramo casi tan grande como ella. Luna repartía estrellas de papel hechas a mano a cada invitado. Sol era la niña de las flores y se negó a caminar. Corrió por el pasillo, riendo, con los brazos llenos de pétalos. Diego la esperaba al final del camino, su traje perfectamente confeccionado, su rostro suave y lleno de asombro. Cuando Sofía apareció, con un vestido de seda cosido con sus propias manos, toda la multitud se puso de pie. Pero Diego no notó a nadie más. La miró como un hombre. Mira algo de lo que nunca creyó ser digno. Algo que está dispuesto a pasarse el resto de su vida ganando. No hicieron votos tradicionales. En cambio, hablaron desde el corazón. Sofía prometió no olvidar nunca lo que había costado llegar hasta allí. No dejar de proteger el amor que habían construido desde cero. Diego prometió no arreglar el pasado, sino honrarlo. Caminar junto a ella y las niñas en cada paso hacia adelante, sin importar cuán difícil o imperfecto fuera. Después de la ceremonia, las niñas corrieron descalzas por el césped, gritando de alegría. Sonó música,
no una lista de reproducción, sino en vivo, un cuarteto de cuerda escondido bajo el roble, interpretando suaves y cálidas melodías al caer la tarde. Bailaron hasta que salieron las estrellas, e incluso después. Más tarde esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Sofía se tumbó junto a Diego en la cama que ahora compartían. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aroma del jazmín en flor. La pulsera que Sol le había hecho, ahora desgastada y descolorida, aún envolvía su muñeca. No se la había quitado, ni siquiera para la boda. Susurró en la oscuridad. ¿Alguna vez te preguntas cuán diferente habría sido si te hubieras quedado entonces? Él se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de responder. Todos los días, pero luego recuerdo. Si no me hubiera ido, podría no haberme convertido en el hombre que necesitaba ser para merecer esto ahora. Ella se volvió hacia él. Su voz, firme. Todavía tienes que ganártelo. Todos los días. Lo sé, dijo él. Y lo haré. Fuera, el viento agitaba los árboles, y en algún lugar del pasillo, una de las niñas murmuró en sueños. Sofía sonrió, buscó la mano de Diego y cerró los ojos. Por primera vez en años, no había alarmas en su pecho, ni garras de duda aferradas a su columna vertebral, ni miedo acechando. Solo amor, firme e íntegro, construido a partir de cenizas y segundas oportunidades. Y esta vez duraría. Esta historia no es solo sobre romance o redención. Es sobre una sanación ganada. Lo que hace que la historia sea poderosa es que nunca nos pide que olvidemos el dolor, la traición o la brutal soledad que Sofía soportó. En cambio, honra su fuerza. Ella no esperó a ser salvada, se convirtió en la salvadora, para sí misma y para sus hijas. El regreso de Diego no es un arreglo de cuento de hadas. No borra mágicamente el pasado. Camina a través de los escombros que creó y elige reconstruir. Lentamente, humildemente. Eso es lo que hace que su transformación sea creíble y conmovedora. Pero el verdadero corazón de la historia es la evolución del amor. No los fuegos artificiales de enamorarse, sino el tipo profundo y tranquilo que se forja en el fuego, en las tomas nocturnas, en las rodillas raspadas, en la confianza ganada con tanto esfuerzo. Nos recuerda que la familia no se hace por sangre o promesas dichas una vez, sino por lo que hacemos una y otra vez. Y al final, el mensaje es simple y hermoso. Las segundas oportunidades no se dan, se construyen. ¿Qué te pareció esta poderosa historia de resiliencia y segundas oportunidades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué parte te impactó más. Si esta historia te movió el corazón y te inspiró, no olvides darle me gusta a este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que te hará reflexionar.